Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas y todos por estar aquí en esta tercera nueva edición de Charlas de Café titulada De la informalidad urbana al régimen urbano especulativo. Análisis comparativo de crecimiento de tres ciudades en el Perú. Para esta ocasión nos acompañará Manuel Damert y Diana Torres como ponentes y Juan Cabrera como comentarista. Bueno. eh, digamos, voy a presentar a Juan en primera instancia, que digo a Manuel. Manuel es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Actualmente es docente y director de carrera de la sección Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y entre sus temas de investigación están eh, cierre de frontera y COVID, los procesos de expansión urbana formal e informal y la dimensión social de las centralidades en las metrópolis de América Latina, el caso de Lima. También contamos con la presencia de Diana Torres de Obregón. Eh, Diana es doctoranda en sociología, certificación Trandes por la Universidad Católica del Perú y la Universidad Libre de Berlín, magíster en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería. Eso, muchísimas gracias Manuel y Diana por estar aquí presentando esta charla. Después de su presentación, que durará alrededor de unos 30 a 35 minutos, tendremos la presencia de Juan Cabrera para comentarla y posteriormente lo presentaré a él. Listo, muchísimas gracias y creo que podemos comenzar. Buenos días. ¿Se escucha y se ve bien, Sebastián? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Para mí, en un momento también lo dirá Diana, pero también para Diana es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Veo varias personas. Hola Ana Raquel, hola Gustavo, hola varias personas conocidas, así que es un gusto poder conversar un momento. Nosotros el día de hoy venimos con la intención de mostrar un poco los avances o una parte de los resultados de un proyecto que ya finalizó, que fue un proyecto que realizamos entre el 2022 y el 2023, que en breve voy a comentar un poco más, y que lo que buscaba era tratar de entender cómo se está produciendo nuevo suelo entre ciudades del Perú, Lima, Arequipa y Tacna, ¿no? Y un poco la perspectiva que teníamos o la preocupación que teníamos era tratar de, digamos, organizar y sistematizar un conjunto de informaciones que ya están presentes en la literatura, en los debates, en los especialistas y en sus discursos, ¿no? Para tratar de entender, bueno, cómo está produciendo ese nuevo suelo, pero también tratando de cuidarnos de no caer en lo que suele pasar muchas veces en los estudios urbanos, que es un sobreénfasis de unos casos por sobre otros, ¿no? Y que suele pasar cuando principalmente estudiamos el caso de Lima y consideramos que el caso de Lima es un caso que atraviesa de manera transversal todo tipo de ciudad intermedia o de otra característica, ¿no? De escala y tamaño. Entonces creo que el análisis comparativo nos permite un poco ver eso, y ese era un poco el objetivo, ¿no? Pero entonces lo que nos gustaría presentar el día de hoy es un poco como el gran panorama, no vamos a entrar tanto en el detalle, sino un poco más la propuesta que tenemos de análisis y de hipótesis a partir de los resultados, ¿no? Entonces, iniciamos. Quizás decir que el punto de partida más general del trabajo es, bueno, aquí no voy a detenerme mucho, acá todos son más especialistas que nosotros en los temas y en la literatura de los estudios urbanos, pero bueno, todos sabemos que, digamos, hay una literatura gigante, masiva, sobre todo lo que tiene que ver aquello que se llama autoconstrucción, urbanización inversa, informalidad, acceso irregular, etcétera, 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 ¿no? Y que ha sido planteada de múltiples maneras desde su rol de Estado, las políticas, las visiones normativas y positivas de la autoconstrucción, el hábitat popular, la urbanización popular, etcétera, ¿no? Y nosotros consideramos, bueno, porque somos varios, ahí te voy a decir quiénes somos, para no hablar en plural en abstracto, que la categoría de informalidad tenía muchos problemas. Entonces la idea era, bueno, ¿cómo pensamos esta experiencia latinoamericana
y su propia especificidad del caso peruano, ¿no? Que presenta bastantes diferencias frente a casos como México, Argentina, Brasil, donde las condiciones de producción de nuevo suelo urbano y proceso de autoconstrucción siguieron, si bien líneas más o menos parecidas, tienen algunas diferencias importantes, ¿no? Consideramos que en esta producción y acceso al espacio urbano hay una suerte de heterogeneidad que a veces pasamos por alto, ¿no? Sobre todo cuando hacemos estos análisis cartográficos amplios y decimos que hay un porcentaje masivo de informalidad, ¿no? Pero eso no necesariamente explica qué está produciendo ese nuevo suelo urbano, ¿no? Creo, y no sé si creemos, pero creo que decir que en el Perú el suelo se produce principalmente a través de mecanismos informales, hoy por hoy resulta un poco insuficiente, ¿no? Entonces debemos de pensar la heterogeneidad de las modalidades y los procesos de producción en un espacio urbano, donde hay la invasión, donde hay el tráfico de terrenos, pero también hay un montón de otro tipo de reglas que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, los programas municipales de vivienda, que en Lima no es una discusión, pero sí es una discusión en otras ciudades, como es el caso de Tacna o en otras ciudades, ¿no? Además, nos situamos dentro de una discusión mucho más amplia que tiene que ver con pensar la informalidad no desde el ámbito de lo legislativo o como una simplemente si transgrede o no, sino la informalidad como un conjunto de prácticas y racionalidades que atraviesan también lo que hace el propio Estado. Sin entenderlo de esa manera, no es posible entender las formas de colusión, corrupción, etcétera, que existen y que están vinculadas a todos estos procesos. Nuestro proyecto parte en el caso de estas tres ciudades, lo realizamos entre inicios del 2022 y mediados del 2023, y la pregunta que, digamos, nos motivaba era una pregunta en apariencia simple, que esperemos tener algún tipo de respuesta, pero en apariencia simple, que es cuáles son las lógicas de producción de un nuevo suelo urbano. A diferencia de una pregunta nominal de cómo es ese nuevo suelo urbano que se va produciendo en estas ciudades, que se van incorporando, la pregunta era cuáles eran las lógicas, lo cual nos lleva inevitablemente a hablar de actores, nos lleva a hablar de cómo operan esos actores y cómo operan en torno al Estado, ¿no? Otra vez, considerando que hay un problema cuando hacemos una suerte de tabla de descripción masiva sobre qué es lo que está pasando en nuestras ciudades. Y por tal sentido, la apuesta que queremos ver si en estos 25 minutos logramos yo y Diana convencerlos a todos ustedes, es de que la informalidad tiene un conjunto de limitaciones y la apuesta que tenemos es pensar estas nuevas lógicas de producción de espacio urbano como formas de régimen especulativo. ¿Sí? Y luego vamos a detallar a qué nos referimos con eso. Solamente como referencia, porque es muy importante, ese trabajo no solamente de nosotros dos, sino participó también Carlos Ceballos, Ricardo Jiménez, Ana Martínez, María Tonamá, Adrián Arequipa, Abelardo Churra y Eliana Chuy, ¿no? Entonces fue una experiencia bonita que todavía seguimos procesando la información y tratando de pensar comparativamente. Hoy día vamos a presentar no algo tan comparativo, sino como una visión más transversal, pero sí, digamos, es necesario que conozcan todas las personas que participaron, ¿sí? Entonces, pasamos a la parte de metodología. Bien. Bueno, gracias también a todas las personas que se han dado el tiempo por estar acá. Siempre es grato poder recibir recomendaciones para mejorar el trabajo y por supuesto también debatir las propuestas. Bueno, yo voy a empezar con la parte metodológica del trabajo. Si puedes pasarlo, Manuel, por favor. Es preciso para nosotros indicar qué cosa es lo que hemos analizado, digamos. Nuestro análisis estuvo concentrado en el momento inicial de la creación de suelo urbano y es en este periodo espacio-temporal que vamos a analizar las dinámicas de los actores, los modos y las lógicas entretejidas que operan en el marco institucional y legal peruano. Esta distinción es importante para este estudio porque estamos diferenciando el proceso de transformación y consolidación de las primeras barriadas, por ejemplo, para entender cuáles son estas lógicas en el siglo XXI, porque tenemos algunas hipótesis de que, sobre todo, hay algún marco legislativo que ha sido muy permisivo con algún tipo de lógicas que vamos a explicar. Entonces, nosotros analizamos el momento en el que un espacio es posesionado, comprado o invadido para su uso residencial y se incorpora al mercado de suelo. No estamos analizando los procesos posteriores de regularización, ni dinámicas de los mercados de suelo y vivienda en el proceso de consolidación urbana. Este análisis está concentrado en entender básicamente las dinámicas entre los agentes
los modos y las lógicas entretejidas que operan en el marco institucional y legal peruano. La comparación nos permite entender si las diferentes escalas, extensiones y rasgos institucionales de las municipalidades locales permiten enfrentar la tendencia a los estudios de caso o los que se han limitado solamente al estudio de Lima Metropolitana. Siguiente, Manuel, por favor. En cuanto al trabajo de campo, realizamos el estudio comparativo en las 3 ciudades que ya mencionó Manuel, Arequipa, Lima y Tacna, y aplicamos 91 entrevistas semiestructuradas a dirigentes, funcionarios públicos y residentes con distintos criterios para llegar a la saturación de la información. Siguiente. También analizamos información secundaria de los censos principalmente y socioespacial para caracterizar el proceso de urbanización en estos 3 casos de estudio. Siguiente, por favor. Respecto a las premisas empíricas, lo primero que fue una gran limitación para el estudio fue no contar con una base de datos que nos permitiera entonces hacer una comparación analítica entre estos 3 casos de estudio. ¿Por qué? Porque los casos, digamos, hay información que se ha producido a través de los planes de desarrollo urbano en sus diferentes escalas, pero estos datos no son estandarizados, por lo tanto no son comparables en los 3 casos de estudio, ¿no? Entonces eso dificultó entender qué datos podríamos comparar, sobre todo para dar aproximaciones más cuantitativas. Entonces decidimos utilizar los datos que podían ser comparables, pues hay cierto consenso, digamos, en alguna caracterización por los manuales de desarrollo urbano, sobre todo en términos de, si pasas por favor, Manuel, la diapositiva. Sobre todo en la caracterización de la clasificación del suelo, ¿no? Entonces, nuestra primera premisa empírica de este estudio fue que el crecimiento de la mancha urbana en estas 3 ciudades, desde el año 2000, ocupa cada vez más suelo sin condiciones para una habitabilidad adecuada y segura. En Tacna, la topografía de Gregorio Albarracín, que es el distrito caso de estudio, es poco agreste y puede ser una de las razones de por qué la mayor cantidad de su expansión se ubica en suelo urbanizable. Pero en el caso de Arequipa y Lima, la expansión urbana se ubica en suelo no urbanizable y de alto riesgo. Sin embargo, en el caso específico de Lima, por ejemplo, el último plan de desarrollo urbano indica que el suelo no urbanizable podría cambiarse a ser urbanizado si es que se superan las condiciones de riesgo. Pero como todos sabemos, superar estas condiciones de riesgo sugiere una gran inversión pública que casi es utópica. Siguiente, Manuel. La segunda premisa empírica es que existe una alta vacancia en el nuevo suelo urbano. Y esto nos podría estar indicando que la finalidad no es atender, o sea, la finalidad de crear el nuevo suelo urbano no es atender la necesidad de vivienda, sino que hay otras lógicas y otros intereses que están detrás. Siguiente, por favor. Para analizar esta vacancia utilizamos los datos censales del 2017 y los datos oficiales nos indican que hay un porcentaje entre 8 y 17% de lotes desocupados. Sin embargo, los datos censales tienen aproximadamente un 30 a 42% de manzanas sin datos censales. Eso quiere decir que el porcentaje de vacancia podría ser muy superior al que ha registrado el censo. Esto porque en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística, para que pueda tomar los datos de una manzana como válidos, tiene que por lo menos haber entrevistado en 30 viviendas. Si una manzana no tiene datos, significa que ha habido menos de 30 entrevistas. Por lo tanto, el número de vacancia podría ser mucho más alto. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los hallazgos. Siguiente, Manuel. Lo primero que es común en los 3 distritos estudiados es que la producción de este espacio urbano desde el siglo XXI se caracteriza por la intensiva creación de nuevo suelo urbano, pero este no es urbanizado ni tiene las condiciones de habitabilidad necesarias para responder a necesidades materiales y sociales de la población. Siguiente, por favor, Manuel. Y para nosotros hay 2 procesos institucionales que han configurado estas dinámicas de crecimiento urbano. Por un lado, la creación de la COFOPRI, que es la Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal, que implicó un marco legal de excepción y de sucesivas amnistías desde el año 2000.
y que se han ampliado sin mayor sustento técnico, ¿no? El Congreso de la República continuamente amplía esta ley, tanto para la existencia de la COFOPRI como para la formalización, sin ningún tipo de sustento técnico, más que generalmente clientelismo político. Por otro lado, la apuesta por el rol de los gobiernos locales en el desarrollo urbano, que desde 1980 se aplica en el Perú. Y es un proceso de descentralización que se intensificó a inicios del siglo XXI. Esta intención de descentralizar el país modificó algunos arreglos institucionales sobre las dinámicas locales y nacionales de producción de nuevo suelo urbano. Por estas razones, analizamos la creación de nuevo suelo urbano desde el 2000, entendiendo que las condiciones políticas e institucionales han sufrido estos cambios. Siguiente, Manuel, por favor. La hipótesis recurrente es que que la escasez de suelo vacante establece las condiciones para el desarrollo de lógicas mercantiles y de conflictos, es decir, el suelo es un bien en disputa. Y por lo tanto, los actores políticos, en nuestro caso los gobiernos subnacionales, transan el suelo con fines clientelares y o económicos y de corrupción, mientras que la población tiene otras lógicas para producir espacios que explicaré más adelante. En los casos de estudio, lo que se refleja es una arquitectura institucional muy compleja en términos de las relaciones fragmentadas entre niveles de gobierno, ya sea a nivel de municipio local, provincial, regional, y las relaciones con el Ministerio de Vivienda y otras instancias nacionales. Pero al mismo tiempo también hay complejidad en los arreglos políticos y económicos entre los agentes del Estado y el mercado, ya sea por agentes inmobiliarios formales o agentes inmobiliarios informales, como los llamaría Jaramillo. Siguiente, por favor, Manuel. Respecto a los modos que hemos encontrado. Debo indicar que los 6 modos que voy a presentar son categorías analíticas, por lo tanto no necesariamente se encuentran en total de su pureza en los casos de estudio, pero nos permite establecer diferencias entre los modos de producción de espacio urbano. Identificamos 6 modos de suelo urbano que generan mercados altamente especulativos. Si bien los 6 tipos no se registran en cada uno de los casos de estudio con la misma magnitud, el modo más intensivo depende específicamente del marco institucional y los lineamientos de gestión de suelo vacante del municipio local. Los 2 primeros tipos se dan con más intensidad en el caso de Tacna, donde el gobierno provincial y regional tiene las competencias para ejecutar programas de vivienda en suelo vacante público y también tiene la modalidad de subasta. Es decir, la venta de predios de dominio público municipal que es transferido a posesionarios y asociaciones. Esta potestad municipal da cabida a la creación de arreglos entre dirigentes y asociaciones de vivienda que a través de redes de corrupción y clientelares les permite acceder a estos terrenos a través de los programas municipales, ya sea por los promovis o por la subasta de tierra pública. Estos 2 modos no se registran ni en Arequipa ni en Lima. No porque legalmente no puedan, porque la Ley Orgánica de Municipalidades lo permite, sino porque no hay interés del gobierno local en desarrollar este tipo de modos de producción del nuevo suelo urbano. Y también puede ser porque, como mencioné hace un momento, en Tacna hay suelo disponible que puede ser urbanizable, que no está en zonas de alto riesgo, mientras que en Arequipa y Lima el suelo disponible se ubica básicamente en zonas de alto riesgo. Siguiente, por favor, Manuel. Los tipos 3 y 4 se registran en los 3 distritos y tiene que ver en cómo la población misma, a través de los dirigentes, amplía gradualmente el espacio de su barrio como una reserva de tierras para hijos o familiares directos. Es decir, este tipo de producción de suelo urbano lo hacen básicamente para tener un seguro social. El suelo como un seguro social para las familias. En este modo no predominan las transacciones monetarias porque el requisito es ser parte de la asociación o cumplir con cierto tipo de criterios establecidos en los estatutos de la asociación y que podría incluir algún tipo de pago mínimo, pero por gastos administrativos para el dirigente, más no como un costo de transacción en el mercado. Este modo de producción del nuevo suelo urbano era más intensivo en el siglo XX, las tomas tradicionales, las invasiones, pero en la actualidad es el menos recurrente. Todavía lo hemos verificado, sobre todo en Arequipa y San Juan y Lima, pero es el menos recurrente.
Siguiente, por favor. Los tipos 5 y 6 son los que actualmente predominan más y coexisten con los otros modos de producción de suelo urbano. Estos dos modos están liderados por dirigentes y traficantes de tierra. En ambos casos se rigen por la legislación para el reconocimiento de la propiedad informal y que se desarrolla bajo los requisitos de una habilitación urbana. Es decir, este nuevo suelo urbano se genera considerando el tamaño de los lotes, las vías, las áreas destinadas para equipamiento, espacio público, etc. Tanto los dirigentes como los traficantes conocen esta legislación y las rutas administrativas para lograr la inscripción de una asociación civil con fines de vivienda. Y con estos documentos el valor del suelo aumenta aunque no haya títulos de propiedad, sobre todo después del 2006 que se modificó la legislación y se puede otorgar constancias de posesión, que en la actualidad es un documento mucho más valioso que el propio título de propiedad, ya que como expliqué, sobre todo en los casos de Arequipa y Tacna, donde el suelo vacante está en zona de alto riesgo, las personas saben que no van a tener título de propiedad justamente por su condición, por la condición de riesgo en la que viven, pero los municipios locales sí pueden otorgar las constancias de posesión, que como diría Suelo, ya es un hecho jurídico y por lo tanto eso en cualquier instancia judicial podría demostrar su posesión. Siguiente, Manuel, por favor. Eh, Ya una vez desarrollados los 6 modos de producción del nuevo suelo urbano, este gráfico nos muestra un poco el resumen de cómo es que los modos de producción de suelo urbano se relacionan con los actores involucrados. En primer lugar tenemos digamos, a los vecinos, que son los que van a generar estos barrios, ampliar el área donde sus barrios antiguos se ubican y que son para reserva personal o para sus hijos o para familiares cercanos, ¿no? Un segundo actor son los dirigentes de las asociaciones civiles que en la actualidad se especializan en normativa y lobby político, ¿no? Y tienen una capacidad para aprovechar recursos disponibles, en algunos casos para beneficio propio, pero en la mayoría de casos también para que haya un beneficio colectivo. Este modus operandi del dirigente se registra en los 3 casos de estudio. El tercer actor son los traficantes de tierras, quienes en muchos casos manipulan e interpretan la legislación sobre el reconocimiento de la propiedad informal para hacerse de suelo vacante. Manuel va a explicar con más detalle el rol del traficante de terrenos, así que por ahora lo voy a dejar solamente como descrito. Y el último actor es el Estado, que opera en 3 sentidos respecto al suelo, modificando las normativas de tenencia, propiedad y formalización desde el poder legislativo, implementando acciones frente al suelo eriazo público, como podría ser, por ejemplo, los programas de vivienda, y ejecutando obras, procesos de habilitación urbana que van a dinamizar el precio de suelo en áreas de expansión. Además, como ya señalé, en cada ciudad se configuran arreglos para la gestión, tenencia y reconocimiento del suelo, por lo que las diferencias en la generación del nuevo suelo urbano podrían estar marcadas por la injerencia que tienen los propios municipios locales en la gestión y desarrollo del suelo en sus jurisdicciones. Ahora le doy pase a Manuel para que desarrolle más lo del tráfico de terrenos. Gracias Diana. Uno de los aspectos que encontramos a lo largo de las salas de entrevistas y buscar las asociaciones y trabajar en las 3 ciudades es que de manera recurrente y constante se hace referencia al tema del tráfico, que es una forma, creemos, ambigua de nombrar los procesos de mercantilización y que requiere ciertas discusiones o precisiones, ¿no? Como nos decía un dirigente, ¿no? La necesidad de ellos es el dinero, pues, ¿no? Lucrar. Sin embargo, muchas veces detrás de esta discusión o representación sobre los procesos que están ocurriendo en las zonas de expansión urbana en las ciudades del Perú, creo que se genera una suerte de malentendido respecto a qué es tanto mercantilización y qué tanto es tráfico, ¿no? En la medida en que desde lejos pareciera que pueden llegar a ser algo parecido, ¿no? Entonces creemos que es importante situar una discusión respecto al rol del traficante en los procesos de producción de nuevo suelo urbano, ¿no? Reconociendo su particularidad y su momento histórico, pero tanto una discusión que tenga que ver con tanto como explicación analítica como parte de un discurso público que a veces, digamos, creo que genera ambigüedades respecto a, ¿no?
Todos sabemos un poco cómo opera el tráfico y cómo operan estos submercados informales, ¿no? La información que uno puede encontrar en cualquier puesto de venta de lotes donde se opera un tipo de agente de suelo de mercado informal, ¿no? Que opera con ciertos niveles de capacidad de coercitivas, capacidades de acaparamiento y capacidades de utilizar la propia reglamentación del Estado. Sin embargo, es necesario separar esas formas de lo que podemos denominar, entre comillas, tráfico, con formas de mercantilización que también transgreden, que también utilizan formas coercitivas a veces dentro de las propias asociaciones y los espacios de nueva producción de suelo urbano, ¿no? En tal sentido, recuperando lo que ya decía Diana respecto a los actores, uno podría pensar en qué medida cada uno de estos actores moviliza el suelo para estos fines especulativos, lo mercantiliza y finalmente realiza, entre comillas, acciones de tráfico que está pocamente delimitado, ¿no? ¿No? Tanto en Arequipa, San Juan de Lurigancho como en Tacna, digamos, es bastante recurrente, usual la idea del dirigente que cada vez es más profesional y cada vez circula más entre distintas asociaciones, que no necesariamente pertenece a esta trayectoria ideal típica, heroica, previa, sino que tiene que ver más con, no todos los dirigentes, pero algunos, ¿no? Ojo, no todos, algunos, que tienen que ver con lógicas de acaparamiento, corrupción, colusión y profesionalización, ¿no? Cumplen un rol que es llevar a cabo la acción colectiva que ya no es posible a través de la propia organización y los propios residentes porque hay poca vivencia, ¿no? Sin embargo, son personas que constantemente están utilizando su rol como dirigentes para promover el desarrollo de sus mercados, sin necesariamente ser identificados como traficantes. Las asociaciones también promueven estos submercados informales en la medida en que utilizan el conjunto de lotes como fuentes de financiamiento, ¿no? En la medida en que las faenas se vuelven cada vez más difíciles en contextos de baja vivencia, en contextos donde hay pocas personas que realmente están buscando habitar, sino que muchas lo utilizan como otro tipo de recurso, finalmente la venta de lotes desde la asociación es una fuente legítima, reconocida para las propias personas que participan para obtener algún tipo de financiamiento, ¿no? Dice un vecino, y un miembro de la asociación. Sabes que vecinos vamos a hacer esta escalera o ese muro porque necesitamos mitigar el riesgo. Los vecinos se les está pidiendo una cuota. Entonces te dicen, pero vecina, es mucho. Entonces hagamos otra cosa. Ampliemos esos espacios que están vacíos, en que entran los lotes, que salgan unos 20 lotes a 1.000 soles, entran 20.000 soles y ese dinero lo agarramos para hacer el muro. Y en ese proceso se van acabando los espacios de equipamiento destinados a tipos de espacios que deberían ser públicos o de otras características, ¿no? Em, lo cual también es necesario en ciertas condiciones, ¿no? Entonces el propio proceso de habilitación está organizado en torno a estos submercados. Y los propios residentes operan en múltiples maneras dinamizando esos mercados, no solamente a través de la ocupación irregular o no, sino a través de la especulación, el acaparamiento y utilizar a futuro, ya sea como recurso, ahorro o en caso de emergencia, estos lotes, ¿no? Em, pero esto es distinto usualmente a lo que hablamos cuando hablamos de un traficante en términos de actor, y creo que ahí se genera un problema en torno a la manera en la cual definimos al actor o a la lógica. Si hablamos de un traficante y utilizamos una definición larguísima, ¿no? Pero larguísima, y decimos que son redes amplias de búsqueda de ganancias a través de la apropiación y venta de terrenos. En los tres distritos encontramos que el trabajo de campo la figura de grandes promotores urbanos informales, ¿no? En el caso de San Juan de Lurigancho, ¿no? Uno que fue denominado hermano por una ministra, en el caso de Arequipa, y hermano, y también hermano por un presidente, ¿no? Si no saben quién es, de ahí lo podemos conversar. En el caso de Arequipa, también una persona que, digamos, más o menos ha generado más de 15 asociaciones. En el caso de Tacna, una persona que más o menos, unos hermanos que han generado más de 15, también 20 asociaciones, ¿no? Que son grandes promotores urbanos informales señalados como traficantes, que se caracterizan por operar en escalas múltiples de asociaciones, que cuentan con redes y divisiones de trabajo de mayor complejidad, que son identificados como actores políticos vinculados a dinámicas de clientelismo, promoción de acción colectiva y movilizaciones, ¿no? Presentan vínculos cercanos y recurrentes con autoridades y funcionarios, y lo cual demuestra una alta capacidad de movilizar normativas, decisiones y leyes estatales para promover lógicas especulativas. Obtienen altas ganancias como resultado de controlar y acaparar el suelo y utilizan la coerción y la violencia como estrategia frente a funcionarios y la población. Que no es lo mismo que las estrategias y las dinámicas de mercantilización que pueden operar en los niveles previamente dichos. Por tal sentido, estamos viendo la posibilidad, lo ponemos a discusión, ¿no? ¿Cómo pensar el tráfico más allá? Hay una discusión legal normativa que tiene que ver
se define un delito como tráfico, cómo está asociado y cuáles son los procesos judiciales que se puedan hacer al respecto, pero hay una discusión distinta que tiene que ver acerca de cómo el tráfico opera como una forma de coordinación social y territorial en estas nuevas áreas de expansión urbana. Y encontramos cuatro, preliminarmente, porque esto ya está un poco discutido, pero preliminarmente encontramos cuatro grandes formas de tipología acerca de cómo opera este tráfico de terreno vinculado a coordinación social, entendida como promover la acción colectiva y organizar a las personas que hagan cosas, y la coordinación territorial encargada como la intervención sobre los terrenos. Y encontramos en el extremo de menor coordinación territorial y menor coordinación social, simplemente las formas de apropiación irregular, subdivisión y venta, ¿no? En las formas de menor coordinación territorial pero mayor coordinación social, la organización de acciones colectivas para garantizar acaparamiento y fomentar especulación, ¿no? Por ejemplo, promover la invasión y luego retirar a las personas que se encargaron de esa invasión, que es una invasión ficticia, ¿no? En términos de mayor coordinación territorial, pero menor coordinación social, hay una mercantilización incorporando acciones de habilitación urbana, ¿no? En la cual es el propio traficante o estos grandes actores inmobiliarios o agentes de suelo informales que se van encargando de hacer cosas sobre el terreno, además de la venta. Y finalmente encontramos de repente lo que es el caso más interesante, que son los traficantes que simulan asociación. Y que planteamos que esto es un buen ejemplo para entender el cambio de lo que ha sido. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, en el pasado también había. Sí, el problema es que ahora hay mucho más, ¿no? Y lo que la literatura decía que había mucho menos, ¿no? Y podemos entrar en esa discusión. Pero ahora encontramos una gran cantidad de asociaciones que cuando uno escarba y empieza a hacer el trabajo con las propias asociaciones, lo que encuentra son formas de simulación, ¿no? Y hay una discusión interesante acerca de cómo se está produciendo un nuevo suelo entonces en estos contextos, ¿sí? Conclusiones, Diana. Tienes el micro apagado. Ay, perdón, ya. Bueno, retomando un poco lo que dice Manuel y para cerrar la presentación, em, si bien es cierto, tradicionalmente en América Latina teníamos dos modos de acceso al suelo para pobres urbanos. Había la invasión y los loteadores piratas, que es como se conoce genéricamente. En el Perú los conocemos como traficantes de tierras, pero en la literatura latinoamericana se le conoce como loteadores piratas. Habían estas dos modalidades y en el Perú lo que lo hacía un caso más atípico en la región era que la invasión era el modo predominante de acceso al suelo. Es decir, las personas bajo diversas lógicas, con dirigentes, algunos traficantes, etcétera, podían acceder mediante invasión, sobre todo en tierra pública. Pero en la actualidad ese proceso se ha revertido. Ahora son los loteadores piratas, los traficantes de tierra, los dirigentes, etcétera, quienes impiden la invasión tradicional. Eso también reconfigura algunas lógicas de relaciones sociales, porque ya es casi imposible en el Perú para una persona de escasos recursos invadir un suelo y hacerse del suelo a través de la invasión y la posesión normal. Ahora los pobres urbanos tienen que comprar un suelo en el mercado de suelo altamente especulativo, que generan no solamente los traficantes, sino también los dirigentes, etc. Entonces, siguiente, Manuel, por favor. Lo que queremos explicar es que en estos 6 modos de producción de un nuevo suelo urbano que hemos descrito, se evidencia un trabajo sinérgico entre los actores y un uso discrecional de la legislación con el objetivo de especular con el suelo. Desde los programas de vivienda, la organización civil a través de sus dirigencias, hasta la creación de nuevos barrios por los traficantes de tierras, donde se simula la organización social, se crea este nuevo suelo para obtener mayor provecho económico con el suelo vacante y no se beneficia para nada a la población más vulnerable. Entonces, genera un mercado de suelo altamente especulativo, cuya mayor, digamos, consecuencia es que se amplían las desigualdades socioespaciales, pero se legitima socialmente porque, a pesar de que hay desigualdad incluso en el acceso a los recursos, siempre se puede ganar de alguna manera, aunque sea un poco, ¿no? O sea, y además que estos mercados de suelos, a comparación del mercado, digamos, inmobiliario formal, entiende el público objetivo al que está dedicado y genera también mecanismos de acceso que puedan ser, que les permite a los hogares de menores recursos poder acceder, como facilidades de pago, como ven ahí en la fotografía. Se puede pagar en cómodas cuotas estos terrenos,
Incluso también si trabajas para el traficante de terrenos, el traficante te puede dar lotes a cambio de que vayas reclutando más gente. Entonces hay toda una, no solamente es los actores más grandes generando este tipo de suelo urbano, sino que también se genera otro tipo de submercados asociados a la creación de nuevo suelo urbano. Finalmente, entonces, siguiente, Manuel, por favor. Proponemos que en el siglo XXI, en el Perú estamos asistiendo a un tipo de crecimiento urbano y generación de nuevo suelo urbano distinto a lo ocurrido a mediados del siglo XX. Y se caracteriza no solo por el predominio de arreglos mercantiles, sino por lógicas especulativas que se sustentan en la legislación de excepción que se ha prolongado innumerables veces. Las acciones y resultados no pueden ser catalogadas solo como informales o formales, pues hay un entramado que permite que cada actor pueda tener agencia para lograr beneficios propios y compartidos, actuando en paralelo con el Estado. En contraste, nuestra propuesta es que este proceso representa un régimen urbano especulativo que trabaja con el aparato estatal, creando un ambiente institucional propicio para que cada actor despliegue sus estrategias y que en lo posible operen con gran legitimidad social proveniente del bajo costo con el que las personas pueden acceder a tener el suelo. Bajo costo en comparación al mercado formal, pero para el ingreso medio de un hogar donde no hay un trabajo estable, el costo es altísimo. En el caso de Arequipa y Tacna, las personas habitan en zonas de riesgo no habilitadas para residencia y continuamente se ven perjudicadas por la pérdida total o parcial de sus viviendas y por problemas de salud asociados a las condiciones geográficas y climáticas. Este tipo de generación de nuevo suelo urbano ya afecta también las desigualdades vitales y no solamente desigualdades materiales o acceso a recursos. Del mismo modo, el aumento acelerado de esta urbanización bajo el régimen urbano especulativo, donde lo que se está buscando es no la satisfacción directa de viviendas, sino más bien ganancias, ya sea por familias que necesitan tener el suelo como seguro social o como una ganancia mercantil capitalista por los traficantes de terreno. Esto puede generar que también se afecten áreas naturales protegidas, que se reduzcan las pocas áreas o ecosistemas que existen en la ciudad y que también hay un impacto en otro tipo de áreas protegidas como las patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Y en un contexto de cambio climático acelerado, digamos, este tipo de urbanización podría generar mucho más problemas de los que ya ha generado la legislación en términos de titulación nominal de predios, ¿no? Entonces podría ser también una dimensión significativa para entender, digamos, esta relación entre el modo de urbanización y los recursos que se necesitan para mantener las ciudades, ya sea en acceso a agua, seguridad alimenticia, etcétera, etcétera. Es que podría ser una dimensión que no hemos explorado en la investigación, pero que dejamos abierta como una posibilidad para seguir desarrollando los efectos negativos que tiene este tipo de urbanización en la actualidad. Eso sería todo. Gracias. Manuel, muchísimas gracias. Igual, Diana, qué gusto tenerles. Bueno, ahora vamos a dar paso a Juan Cabrera. Bienvenido, Juan. Les voy a presentar un poco. Juan es investigador principal y profesor en urbanismo y arquitectura en la Universidad Privada Boliviana. Entre sus líneas de investigación está para tránsito, informalidad urbana, sistemas de planificación y agua. Y su investigación de doctorado y postdoctorado ha dedicado también a conocer las estrategias vecinales en torno a redes de agua en Bolivia y México. Bienvenido, Juan. Juan nos va a hacer algunos comentarios. Este es su espacio. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buen día en Lima. Estoy en Cochabamba, Bolivia, y muy contento por la invitación de mi amigo Manuel, de mi amiga Diana, por supuesto, y a la Flaxo y a todos quienes están aquí. Hay muchas cosas que decir y creo que lo que me ha causado la presentación y leer el documento, tengo el privilegio de tener el documento, muchas preguntas, y ha corroborado una serie de ideas que tengo por ahí que no necesariamente están escritas en otros lugares, digamos, y creo que en ese marco el trabajo de Diana y de Manuel es súper importante, ¿no? Súper importante
porque se están atreviendo a refutar un poco esta idea de la informalidad como solamente una ausencia de cumplimiento de la ley o la norma y un proceso sin mucha identidad. Están diciendo directamente que lo que tenemos, que se ha llamado informalidad, tal vez en el caso peruano, y por supuesto boliviano, puedo asegurar eso, en el resto de países aún no sé, gira alrededor de una lógica de mercado mercantil permanente y que básicamente es la necesidad del lucro, predominantemente, la razón principal de la expansión, del crecimiento de las ciudades. Y en ese marco, por supuesto, afirmo y confirmo de que este enunciado que ellos llaman régimen urbano especulativo, creo que es totalmente aplicable, por lo menos en el caso boliviano, y con la investigación ellos prueban también que esta es la lógica alrededor. Yo tengo, los comentarios que tengo son alrededor de todo lo que se ha explicado, expuesto, y bueno, me voy a atrever a comentar cosas un poco pensando en mi contexto boliviano. Primer elemento, coincido totalmente con que la informalidad, como se la ha mirado, ya lo comenté, como se la ha mirado hasta el momento, carece un poco de esta idea o estas referencias que Manuel y Diana hacen, y por supuesto todo el equipo. Y en ese marco el aporte del régimen es importante. Y creo que puede ser un punto de partida para empezar a mirar otros contextos, dadas las características, por ejemplo, del caso boliviano. Ellos plantean que están trabajando básicamente, planteando 3 etapas: creación, transformación y consolidación, que están mirando predominantemente la primera etapa, la creación. Sin embargo, Diana, sin querer queriendo, dijo que la creación estaba más vinculada con la búsqueda de vivienda, ¿no? Y después reafirmó y dijo que finalmente no es tanto vivienda y más bien es una necesidad de acumular suelo para reproducir capital, y creo que ese es el camino. Creo, mirando un poco Perú, conociendo por supuesto Bolivia, el caso mexicano también donde he estado trabajando los últimos años, creo que evidentemente el factor principal que impulsa la ampliación, la creación, la expansión de las ciudades es en todos los sentidos, o en los principales sentidos, es la necesidad de acumular capital para fines de seguridad social. Creo que los países latinoamericanos, del sur global en general, han sido exitosos exitosos entre comillas, respecto a la expansión urbana, etcétera, porque de alguna forma la expansión urbana, redundo, se ha convertido en la principal estrategia para asegurarnos, de alguna forma, el futuro. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero esto? De que ellos, por ejemplo, al final, Diana decía o decía de forma casi indirecta, de que los pobres están buscando vivienda de alguna forma, y hay todo un entramado institucional que está promoviendo la acumulación de tierra. Sin embargo, yo me animo a pensar que serán los pobres también, no están apostando por lo mismo, por tener más tierra, más tierra, más tierra. Y yo pregunto esto porque las estrategias son diferentes. Aquí en Cochabamba, en Bolivia, estamos hasta hace un mes estábamos trabajando precisamente con gente de la Universidad de Viena, mirando algo similar, la multipropiedad como una estrategia multilocal. Y nuestro trabajo se estaba centrando precisamente en ver cuántas propiedades tiene la población. Y fue interesante corroborar que la población que en términos económicos tiene menores capacidades, vamos a decir, más bien es la que tenía mayor cantidad de propiedad bajo diferentes estrategias, ¿no? Una cosa que nos llamaba la atención, por ejemplo, en una entrevista que hacíamos con un albañil que estaba arreglando una casa de clase media acomodada, decía: los que están aquí, ¿no?, tienen una casita. Nosotros que estamos al otro lado tenemos 4 o 5 casitas, porque es por ahí donde apostamos. Entonces, creo que esto que más o menos cuento, y que se lo ha dicho en la exposición también, es un tema importante que de alguna forma refuerza, por supuesto, la tesis central. En términos de metodología, ellos han apostado a trabajar con dirigentes, con funcionarios municipales, con residentes, etcétera. Y yo creo que podríamos pensar en un actor más,
y esto planteo en función a la experiencia sobre estos temas que tengo, pero también algún trabajo que he podido hacer en Arequipa junto con unos estudiantes de doctorado con los que estuve trabajando. Creo que hay un actor que me animo a plantearles que es importante y no ha sido tomado tanto en cuenta, es el transportista. Yo me animo a pensar que el transportista, como un actor no del transporte público, este promotor del paratránsito, es uno de los actores más importantes en este proceso, dado que este actor es el que de alguna forma posibilita el desplazamiento, posibilita el acceso al mercado, a la tierra, mejor dicho, permite altísimos o medianos niveles de consolidación y en muchos casos también es promotor. En el caso de Arequipa, con este grupo de estudiantes de doctorado que comentaba, hicimos un primer acercamiento y más o menos corroboramos de que el transportista es un actor súper importante. En el caso de Lima no sé, en el otro caso tampoco, pero creo que puede ser un actor. Y si nos ponemos a pensar, cuando más o menos explicamos la expansión urbana de las ciudades latinoamericanas, apostamos a la migración, apostamos al mercado inmobiliario y apostamos a esto, pero muy pocas veces hemos mencionado al transporte y al transporte informal como otro actor importante. En el caso boliviano, decíamos en algún momento, no vamos a limitar la expansión, el mercado, etcétera, mientras no logremos controlar el transporte. Este transporte que no es estatal, sino es autogestionado, autoorganizado. Pues creo que ahí puede ser un tema también súper importante a tocar para reflexionar a este actor más, además, que seguramente actúa en concomitancia con el dirigente, actúa en concomitancia con el residente, con el funcionario y etcétera. Sobre los actores, sí, hablaban en los hallazgos ya que finalmente había como que dos actores históricos en el caso peruano, ¿no? Cojopri, por supuesto, y toda la onda de descentralización que los años 90 al 2000 se han dado en América Latina. Y es evidente que estos han sido los que han, de alguna forma, gatillado o regenerado toda esta lógica de la lógica mercantil de la tierra. Y eso, de alguna forma, mirando el caso de Bolivia, COFOPRI ha sido el modelo también boliviano, a través de lo que nosotros llamamos ProReady, como que el principal elemento o institución en ese marco que está promoviendo la mercantilización del suelo. Dicho sea de paso, en Bolivia hemos tenido por 14 y ya 16 años de un gobierno, por ejemplo, de discurso socialista. No obstante, la apuesta por el mercado y por liberar el mercado de la tierra ha sido súper grande. Súper grande, tanto de que el modelo, por ejemplo, que se ha replicado en el caso de Bolivia, es el modelo Hernando de Soto, ¿no? Y en todas las dimensiones. Y entonces creo que es una cuestión súper importante que refuerza, por supuesto, la tesis del régimen urbano especulativo. Respecto a los modos y las 6 maneras que ustedes están proponiendo como maneras, digamos, de este nuevo régimen o esta nueva manera de mirar, estoy totalmente de acuerdo en que hay una lógica estatal, hay una lógica de subasta, hay todos los que han mencionado. Sin embargo, ahí me animo yo, de alguna forma, a proponerles, por ejemplo, mirar a ahí voy a recuperar lo que decía antes, a estos otros actores terciarios que no son ni dirigentes, ni son los traficantes, ni son el Estado, etcétera, sino son estos otros complementarios, repito, como el transporte, ¿no? Yo creo que el transporte es demasiado importante y creo que puede entrar tranquilamente como una inclusive subcategoría o subactor como el promotor importante. Y bueno, y finalmente, confirmo, digo, que creo que esta nueva forma, nueva entre comillas, de denominar este escenario que ustedes han mostrado como régimen urbano especulativo, está totalmente acertada, esta referencia es totalmente acertada, y creo que es un aporte teórico súper relevante porque nos precisa, de alguna forma, precisa la razón principal, me animo a decir, de la expansión, del crecimiento actual de las ciudades latinoamericanas,
muy cercanas al mercado y a la gran libertad de mercado, donde los estados, como decía Davis, por ejemplo, evidentemente el Estado es el principal respaldo, el principal promotor del mercado más allá del discurso, ¿no? Entonces creo que esta referencia del régimen urbano especulativo es correcta, me parece, y yo voy a utilizar hacia adelante, por ejemplo, en mis referencias. Y en ese marco les agradezco mucho la investigación, la propuesta y también la posibilidad de comentar este trabajo tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Manuel y Diana, antes de pasar a las preguntas y comentarios del público, tal vez les gustaría emitir algún comentario respecto a lo que ha dicho Juan. A mí me gustaría decir algo sobre el transporte como el otro actor importante. Em, Durante el trabajo de campo, sobre todo en el caso de San Juan del Lurigancho, Adrián Aiquipa que pues, se encargó de hacer las entrevistas en campo, hizo un diario de campo muy interesante sobre cómo se movilizaba él mismo yendo de su casa, digamos, él vive en Lima Norte, y tomaba la ruta Pasamayito para llegar a San Juan del Lurigancho, y esa ruta Pasamayito es una ruta que ha sido, en el caso de San Juan del Lurigancho, producida por los mismos traficantes. Y después de que los traficantes han hecho la vía, porque claro, hay una inversión de los traficantes de tierras para que el suelo que están ofertando sea atractivo. En ese caso, el acceso es de suma importancia, ¿no? Entonces, es una inversión que hacen a priori que luego van a recuperar con la venta de los terrenos. Entonces, lo que ocurre en el Perú probablemente es un poco distinto a lo de Cochabamba en el tema de que el transporte ha llegado después de que el traficante estableció la vía. Y por supuesto, luego han trabajado en coordinación y mejoran la vía, las rutas que pasan por esa vía también están sumamente controladas, pagas peaje para entrar y salir, pero lo más sorprendente es que después de toda este proceso, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha pavimentado esta vía, ¿no? Legitimando al traficante, legitimando todo lo que ocurre en esa zona. Entonces, pero sí creo conveniente que podría ser otro actor importante, pensando también en otras, digamos, ya más un caso más generalizado. No sé, eso, no sé si Manuel lo piensas así. No, súper de acuerdo y muchas gracias a Juan por los comentarios. He tomado ahí nota que estoy seguro que nos va a ayudar a replantear y aclarar algunos temas, ¿no? Pero sí de acuerdo con lo de los actores, con lo de las lógicas, con ampliar, compensar esta idea de acumular capital para el seguro social. Y creo que esto que nosotros no hemos incluido porque no vimos tantos residentes, pero esto que estás trabajando tú sobre multipropiedad, creo que ahí hay una clave Mm. bien interesante, ¿no? Perdón, y el tema de multilocalidad. Tenemos un Mm. grupo precisamente con la Claxo que estamos trabajando el tema de la multilocalidad como una estrategia, ¿no? No sé en caso peruano cuánto se ha desarrollado esto, pero la idea es de que yo tengo suelo, por darme un ejemplo, aquí tengo al otro lado, en el otro piso ecológico, en el otro como una estrategia precisamente para mantener vínculo, para replicar, reproducir capital y, por supuesto, como una estrategia que me permite desplazarme permanentemente. Creo que es otra lógica también interesante que se podría, por lo menos, preguntar. Gracias. Aquí se ha trabajado como pluriactividad y tiene que ver mucho en el ámbito rural, ¿no? La pregunta sería cómo ahora se está transformando en el ámbito de, entre comillas, la periferia urbana, ¿no? Y ahí como mucho para discutir, pero sí, súper de acuerdo. Gracias. Y a mí me gustaría agregar, porque también lo he visto en el chat con las preguntas estoy leyendo, para nosotros es importante separar a los actores porque justamente no queremos que haya un estigma también para los residentes que tienen más de un terreno, ¿ya? O sea, sí, efectivamente hay hogares que tienen 2, 3, 4 terrenos, pero hay que entender por qué lo hacen. A comparación del traficante que lo hace netamente para especular, sobre todo los hogares necesitan tener estos terrenos como un seguro, un activo que les puede ayudar a resolver problemas específicos. Sobre todo lo hemos visto en la pandemia, cuando las personas han caído enfermas, nuestro sistema de salud es terrible. Entonces, para poder atender a sus familiares han tenido que vender terrenos o rematarlos, como es común escuchar en las entrevistas, ¿no? Entonces,
o utilizar la venta del terreno para que los hijos puedan ir a tener educación universitaria o técnica, que a pesar de que no hay mucha movilidad social, todavía hay una apuesta bastante grande por la educación, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen las familias teniendo 2, 3, 4, 5 terrenos es una consecuencia de la falta de seguridad social del país, ¿no? Si el 70% de peruanos y peruanas no tienen trabajo fijo, obviamente hay que buscar otros medios para poder satisfacer esas necesidades del hogar. Entonces, las personas que piensan que el problema del Perú es la informalidad y se va a solucionar con planificación urbana, pues lo que nosotros estamos diciendo con este trabajo es no, no tiene nada que ver. La planificación urbana no va a resolver el problema del Perú porque el problema es estructural. Empecemos con otras dimensiones: trabajo, salud, educación, bienestar social, y la gente va a dejar de tener 3, 4 terrenos en sitios inhabitables porque ya no va a necesitar ese recurso. Entonces, eso me parece que es importante. Tal vez si en alguna parte de la exposición dije que la gente lo hacía por vivienda, por necesidad de vivienda, efectivamente. Uno de los lotes es por necesidad de vivienda, pero los demás son para un recurso y es lo que nosotros llamamos en el texto seguro social. Eso. Pero también, con esto cierro, por favor, y pido disculpas, pero también, como bien decía Augusto, es especulación. O sea, vamos a decir, para fines, entre comillas, buenos o sin comillas, también es especulación. Por eso mismo el régimen urbano especulativo es totalmente aplicable, ¿no? Porque están ustedes distinguiendo el actor loteador o el traficante que dicen, pero también el residente que juega a aprovechar el mercado para fines no de hacerse rico, pero para sobrevivir, vamos a decir. Entonces creo que es totalmente aplicable. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Juan, Diana y Manuel. Vamos a dar paso a algunas preguntas en torno a elementos que ya se han venido mencionando de forma directa o indirecta, pero para leer las preguntas, Luis nos dice que gracias, que la exposición ha sido muy valiosa, y pregunta cómo se propone enfrentar este fenómeno de informalidad con la planificación territorial y regulaciones normativas, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, llamados a controlar estos procesos en el largo plazo y acciones de corto y mediano plazo. Tal vez vinculándolo un poco también con esta otra pregunta en el chat, nos dice que se comentaba, bueno, Manuel, que en los procesos de tráfico y mercantilización de tierra se pierden espacios destinados al uso público. ¿Qué pasa con los servicios básicos? Por ejemplo, el agua, la energía. Son aspectos de valorización diferencial y sobre todo en esos territorios tan desprovistos de vegetación. ¿Cómo se maneja la cuestión del cambio climático también como factor de riesgo? Si quieres voy, Diana. Creo que hay un lindo debate detrás de la pregunta, que creo que el problema de la perspectiva de la informalidad es que nos termina llevando a la pregunta de cómo hacemos más planificación para resolver la informalidad, ¿no? Y terminamos discutiendo acerca de que, bueno, que el Estado debería ser más fuerte, intervenir más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hay Estado en estas zonas y ya hay actividades en estas zonas. La pregunta es que hay un conjunto de racionalidades y formas de actuar que permiten, promueven, constriñen, limitan, ¿no? Entonces, no es que hay una informalidad que se opone a una planificación. Creo que parte del problema de entender cómo se están desarrollando estos nuevos espacios urbanos o estas áreas de crecimiento es creer que operan al margen de la planificación, ¿no? ¿Transgreden la planificación? Sí, pero de que no hay Estado, no hay Estado de múltiples maneras, ¿no? Entonces creo que ahí la pregunta sería, bueno, ¿cómo está operando el Estado y cómo están operando los funcionarios que llevan a cabo las acciones del Estado? ¿No? Porque el Estado tampoco es una cosa abstracta, ¿no? Pero creo que habría que tener cuidado en como superponer dos lógicas cuando el Estado también actúa de maneras altamente, entre comillas, informales, ¿no? Entre comillas. No, no entremos en un debate, ¿no? Pero el Estado también actúa de maneras informales en términos de que actúa con cierta arbitrariedad y opacidad en la manera en la cual implementa las cosas, ¿no? eh, Cómo define los procesos de regularización, cómo define los procesos de habilitación, bajo qué mecanismos, qué decisiones, qué sistemas, qué negociaciones, qué clientelas, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso nos lleva a no superponer dos sistemas, creo, sino pensarlo como que esto que está pasando es parte de lo mismo, es el resultado del tipo de planificación que tenemos también,
Pero bueno, ahí también es una linda discusión. Y sobre los espacios más públicos, claro, el problema es que en la medida en que se empieza a perder las áreas destinadas a equipamiento, etcétera, parques públicos, parques, etcétera. Claro, eso en el mediano plazo, en el corto plazo no es un efecto directo para la asociación, etcétera, pero digamos, cuando entremos a la segunda parte de esto, esperemos, que es la parte de, bueno, ¿y cómo se consolida? Eh, digamos, creo que nos podemos imaginar qué viene, ¿no? Eso, no sé, Diana, si quieres continuar. No, creo que tenemos muchas preguntas, tal vez Emilia sigue y nos vamos turnando para contestarlas. Por supuesto. Rosalía dice, bueno, manda saludos desde México y pregunta, ¿en Lima el Plan MED 2040 define las áreas de riesgo como áreas de crecimiento urbano? Ya, a ver, lo que pasa es que hay una gran distancia entre lo que los planes de desarrollo urbano quieren y lo que existe. Entonces, lo que quieren es, por supuesto, que no hay urbanización en zonas de alto riesgo. La realidad es que existen y no se van a ir a ningún sitio. ¿Es posible reubicarlas? Me parece imposible. Entonces, lo que han hecho en el último plan de desarrollo urbano, porque tuvimos que revisar los datos, sobre todo para la clasificación del suelo, es que las áreas que no deberían ser urbanizables están catalogadas como urbanizables y hay un asterisco abajo en el mapa y dice, ¿no? Estas áreas son de riesgo, pero con inversión para la mitigación del riesgo podrían ser urbanizables. Claro, pero ustedes han visto las fotos que hemos mostrado, cuánto dinero habría que tener para hacer esas áreas que no son urbanizables con alto riesgo para mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, esa contraposición de lo que debería ser la planificación urbana, lo que debería hacerse y lo que existe es lo que genera básicamente que en el Perú no se pueda planificar. Entonces necesitamos una planificación que entienda el proceso real de urbanización y que no se piense que desde las políticas urbanas o los instrumentos de planificación urbana se va a poder dar solución a este tema, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo con Augusto, con Juan, en que el que las familias tengan 5, 4 terrenos es especulación, por supuesto que sí, pero tiene otra lógica detrás y además otros problemas estructurales que lo causan, ¿no? Entonces, si la planificación urbana puede tratar de, digamos, como direccionar el desarrollo urbano en la parte física, material, hay que ver las otras dimensiones sociales que están generando ese tipo de producción de nuevo suelo urbano. Bueno, eso. Muchas gracias, Diana. Por otro lado, María Ángeles pregunta si se pueden establecer coincidencias con la tesis Abriendo la caja negra de la urbanización popular, planeación, informalidad y lógicas transversales en la producción de tierra urbana en las laderas periféricas de Lima de Rita Lambert. Digamos, el trabajo de Rita Lambert, que está citado en nuestro trabajo, que lo hemos revisado también, forma parte de una corriente mucho más amplia que justamente la que critica estas visiones más dicotómicas sobre la informalidad, ¿no? Entonces, en tal sentido, hay un diálogo entre todas estas personas que están tratando de discutir lo que está pasando, ¿no? Y el trabajo de Rita es importante en ese sentido, ¿no? Sí, sin duda. Y así, digamos, no hemos nombrado la cantidad de trabajos importantes que hay, ¿no? Porque digamos, el de Rita puede ser, pero también hay 3 trabajos de Julio Calderón, Valencia y, perdón, no me acuerdo el tercer Y apellido, Gabriel. y Gabriel, que los acaba de publicar el último en 2022-2023, sobre el caso de Lima, son 3 artículos. Están los trabajos de Nexon Pimentel, están los trabajos, o sea, hay varios trabajos que, digamos, están discutiendo estos temas, ¿no? Y que entre ellos están más o menos generando un diálogo y que nosotros estamos organizándolos de cierta manera, pero también estamos revisando y tratando de buscar un diálogo con ellos, ¿no? Sí. Y tal Gracias, vez Manuel. yo agregaría ahí que el trabajo de Rita se concentra específicamente en el modus operandi de los traficantes de terrenos y tiene esta idea más como digamos, de Bruno Latour, de entender cómo, por ejemplo, la propia cartografía que se genera permite a los traficantes poder tener más agencia en el momento en el que se oferta el suelo, las redes de corrupción y clientelaje que ocurre.
Entonces, digamos que nosotros estamos viendo la sinergia entre todos los actores y Rita se ha concentrado en el actor, digamos, traficante de tierras y es en un área muy similar a la que nosotros estamos estudiando en Lima. Entonces, por supuesto, lo que estamos viendo son a diversas escalas, así que no sé exactamente a qué se refiere la pregunta, pero creo que esa sería la diferencia y también los puntos en los que coincidimos con Rita. Eso. Gracias, Diana. Por otro lado, Rosalía pregunta, ¿la contradicción de congruencia con instrumentos internacionales como el marco de Sendai ante la gestión integral de riesgo puede delimitar su uso en Perú? Me imagino que es sobre gestión de riesgos, lo del marco de Sendai. Si es así, por supuesto, el Perú tiene todo un protocolo a través del CENEPRED por la gestión de riesgos, etcétera. Pero, digamos, vuelvo a decirlo, las políticas en general piensan que el deber ser, ¿no? Debe tener ciertos componentes, pero nuestra realidad es distinta. Ahora, hay una permisividad de los gobiernos locales de permitir que haya posesiones de suelo en zonas de alto riesgo, por supuesto. Y ahí podríamos entrar a una discusión inacabable de por qué los gobiernos locales no cumplen su función de fiscalización, por ejemplo, ¿no? O sea, de evitar que hayan estas posesiones, etcétera, pero lo que nosotros planteamos es decir, bueno, no lo hacen porque hay múltiples actores que necesitan sacar provecho de la generación de un nuevo suelo urbano, que claramente la fiscalización del gobierno local no va a ocurrir, ¿no? Entonces, eso podría decir, es lo mismo que nos pasa con la planificación urbana, el marco Sendai también. Muchas gracias. Igualmente, les recuerdo que habilitamos los micrófonos y las cámaras por si desean comentar y tal vez encender sus cámaras, poder interactuar un poco mejor. Aquí vemos a Marcelo. Bueno, si es que es así, pueden levantar su mano. Tenemos un par de comentarios más de agradecimiento también. Uno adicional que dice, y con respecto a si nos pudieran indicar el nombre de la investigación, los autores y dónde podemos ubicar la investigación. Esperemos que en estos tiempos de que las revistas tienen que darnos los vistos buenos, nos den los vistos buenos pronto para poder difundirlo. Pero si a alguien le interesa, pues encantado, si quieren yo puedo poner mi correo y podamos compartirlo, entre comillas, informalmente. Buenísimo, gracias Manuel. Creo que eso sería de gran ayuda porque vemos algunos comentarios de personas que justamente querían acceder al documento completo y demás. Entonces, perfecto, Manuel nos dejó su correo. Vamos a esperar unos minutos más. Si desean, pueden levantar su mano y abrir sus micrófonos. Bueno, voy a proceder con algunos saludos igual. Envían saludos desde Argentina, desde Curitiba en Brasil. En general hay una felicitación constante por el debate. Agradecimientos también. Creo que ha sido una mesa muy interesante y sin duda vamos a seguir ampliando estos temas con siguientes intervenciones. Si es que no tenemos preguntas adicionales, podríamos dar por finalizado y, por supuesto, agradeciendo a Diana, Manuel, Juan por su intervención. Ha sido una excelente mesa. Buenísimo. Gracias, Juan. Gracias, Manuel, Diana, Emilia. Saludos, Marcelo. Gracias a todos y a todas, y a los que se Muy conectaron buen y hicieron trabajo. preguntas también. Buen trabajo. Muy Gracias. motivado por ustedes con lo que acaban de hacer. Muchas gracias por la exposición. Espero que Gra- podamos hablar sobre el texto si me lo envían. Eso. Gracias, Gracias, Gustavo. Gustavo, qué lindo verte. Muy motivado quedo con lo que ustedes han hecho. Muchas gracias. Perfecto, gracias a todos y a todas. Con esto vamos a finalizar. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Gracias. Adiós. Buen día.